vamos a dar inicio. Vamos a empezar un repaso muy rápido de la norma E050, ¿no? Bien, entonces, esta es la norma E050. Es la norma donde más usamos para hacer todo lo que es estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, como acá se menciona, el objetivo de esta norma es establecer los requisitos para la ejecución de estudios en mecánica de suelos con fines de cimentación, de edificaciones y otras obras indicadas, ¿no? Entonces, la E050 es netamente para estudio de mecánica de suelos para edificaciones, ¿no? Eso no hay que olvidarnos. Entonces, si por lo general estábamos los ingenieros civiles más en la construcción de edificaciones, entonces para los proyectos, los expedientes técnicos, los estudios básicos, hay que elaborar nuestro estudio de mecánica de suelos, EMS, en función a la norma E050, suelos y cimentaciones, ¿no? Entonces, luego viene el ámbito de aplicación. Me dice el ámbito de aplicación de la norma comprende todo el territorio nacional, ¿no? Debemos usarlo en todo el Perú, ¿no? ¿En qué casos deben ser obligatorios hacer nuestro estudio de mecánica de suelos? Digamos, en edificaciones en general que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos, ¿no? Tales como colegios, universidades, hospitales y clínicas, ¿no? Estadios, cárceles, auditorios, templos, salas de espectáculos, museos, centrales telefónicas, estaciones de radio y televisión, estaciones bomberos, archivos y registros públicos, centrales de generación eléctrica, subestaciones, silos, tanques de agua y reservorios también, ¿no? Están dentro de del ámbito de la aplicación de este estudio, ¿no? Cualquier edificación no mencionada en el ítem A de 1 a 3 pisos que ocupen individual o conjuntamente más de 500 metros cuadrados de área techada, ¿no? Entonces, acá la norma pues me indica en qué casos se debe de obligar realizar un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Para poder realizar un buen proyecto y sobre todo al final tener una construcción segura, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? También me indica los casos donde no existe la obligación de hacer, ¿no? Entonces, solo en caso de lugares con condiciones de cimentación conocida, de vías a depósito de suelos uniformes, tanto vertical como horizontalmente, ¿no? A veces hay terrenos donde, digamos, es ya una estratigrafía conocida del lugar, entonces ya la norma me indica que por ahí puedo no hacer el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Alcances. Bueno, el estudio de mecánica de suelos, ¿qué cosa es? Dice, son aquellos que cumplen con la presente norma, ¿no? Al final es un informe donde tiene que cumplir todos los procedimientos que nos indica la norma, ¿no? Un estudio de mecánica de suelos. Sobre la responsabilidad, todos los estudios de mecánica de suelos, pues deben estar firmados por un profesional responsable, ¿no? Como indica la norma, que por lo general es un ingeniero civil, ¿no? O puede ser un ingeniero geólogo, un ingeniero agrícola, digamos, pero que tenga la especialización, ¿no? Puede ser una maestría en geotecnia o un doctorado, no, no sé, pero lo más común es que lo firme un ingeniero civil, ¿no? Responsabilidad por la aplicación. Dice, las entidades encargadas de otorgar ejecución de las obras y la licencia de construcción son las responsables de hacer cumplir esta norma, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades, quienes emiten licencias de construcción, son las primeras que deben de revisar si el estudio de mecánica de suelos pues cumple con todo lo especificado en la norma, ¿no? Por lo menos las cantidades mínimas de exploración o la realización de las calicatas que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no? También hay una responsabilidad del solicitante, ¿no? Proporcionar la información indicada en el artículo 9 que vamos a ver y garantizar el libre acceso al terreno para efectuar la investigación, ¿no? A veces se tiene el caso de que se va a hacer un estudio de mecánica de suelos
donde el terreno tiene problemas, ¿no? Problemas, digamos, de herencias. Entonces, cuando uno va a hacer el estudio, pues a veces tienes problemas en poder hacer el ingreso y poder hacer las excavaciones, ¿no? Entonces, quien te lleva para que tú puedas hacer un estudio de mecánica de suelos, se debe de encargar de que eh, todo esté, digamos, en regla, ¿no? Para que tú puedas realizar todos tus trabajos. Bien. En la parte en el capítulo 1, entonces hemos visto toda esa parte de generalidades. En el capítulo 2 ya me da sobre la información previa, ¿no? Entonces, antes de salir a campo ya habíamos visto que yo debo de saber algo del terreno, investigar, ¿no? Como el plano, ubicación y accesos, ¿no? Cómo es que voy a llegar a ese lugar, ¿no? Por lo general, si estamos en una edificación, digamos, en una zona céntrica de una ciudad, pues se puede ubicar rápidamente, ¿no? Entonces, pero a veces, si no es el caso de una edificación, nos toca hacer el estudio de una represa, entonces debemos de pedir, por ejemplo, dónde se ubica, cómo voy a llegar, ¿no? Si es que hay acceso vehicular o voy a llegar, no sé, caminando. Entonces, todas esas cosas hay que hacer, prever antes de salir a campo, ¿no? Luego de ello hay que pedir un plano topográfico, ¿no? Siempre con curvas de nivel para poder ver las pendientes, ¿no? Una de las pendientes y otra es poder ubicar exactamente la posición de donde hemos sacado las muestras del suelo, ¿no? Después también me debe de dar la obra cimentar, ¿no? ¿Qué características debe tener esa obra, ¿no? Por ejemplo, el uso que se le va a dar, ¿no? Número de pisos, niveles de piso terminado, área aproximada, tipo de estructura, números de sótanos, luces, cargas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si a mí me mandan a hacer la excavación en un área en una hectárea, por ejemplo, entonces yo debo preguntarle al que me está solicitando si toda la hectárea lo va a construir, ¿no? Entonces hay que ver las áreas que exactamente se van a construir, ¿no? Entonces en esas áreas donde se va a construir hay que hacer la exploración, ¿no? La ejecución de las calicatas. Dice, en el caso de edificaciones especiales que transmiten cargas concentradas importantes que presenten luces grandes, alberguen maquinaria, ¿no? Entonces, el solicitante está en la obligación de darme toda esta información, ¿no? Para poder yo calcular como dice acá en el ítem D, para los fines de la determinación del programa de investigación, ¿no? Cuántas calicatas debo de realizar según lo que me está dando de información el solicitante, ¿no? Entonces, en base a eso sale esta tabla número 1, ¿no? Para poder ver qué tipo de edificaciones, ¿no? Si es una edificación tipo C, tipo A o tipo B, ¿no? Entonces, para determinar. También hay que recibir datos del solicitante sobre qué pasa a los alrededores del terreno, ¿no? Por ejemplo, usos anteriores, si así terreno de cultivo, si así una cantera, una explotación minera, ¿no? O si ha tenido construcciones antiguas, ¿no? Como restos arqueológicos u obras semejantes, ¿no? Entonces, hay que preguntar toda esta información para poder incluir en nuestro estudio de mecánica de suelos, ¿no? También de los terrenos colindantes, si alguna vez, por ejemplo, los vecinos ya han realizado un estudio de mecánica de suelos, para poder tener como base, ¿no? O como un antecedente. Recordemos que los suelos son muy variables, ¿no? Varían mucho, entonces no podemos usar un estudio de mecánica de suelos para otro que esté muy cercano, digamos, ¿no? Para un vecino. Cada proyecto es nuevo, ¿no? Cada proyecto debería de hacerse su estudio de mecánica de suelos, ¿no? No podemos copiarnos de otros. De las edificaciones adyacentes también es importante saber el número de pisos, incluidos los sótanos, dice el tipo y estado de la estructura, ¿no? Entonces, esto es muy importante mencionar en los estudios porque para que el ingeniero estructural pueda plantear algún tipo de reforzamiento, ¿no? Quizás tu vecino solamente tiene zapatas aisladas, pero tú vas a construir un edificio con dos sótanos, ¿no? Entonces, la excavación que tú vas a realizar podrías generar algún problema
a tu vecino, ¿no? Entonces, es muy importante de que indiques cómo son las edificaciones adyacentes a tu proyecto, ¿no? Eso es parte del trabajo. Luego, en el artículo 10 tenemos las técnicas de investigación. Pues acá está mencionado todas las técnicas que ya habíamos visto, ¿no? Como el SPT, las densidades, y en función de la norma técnica, ¿no? Entonces, cualquier duda que uno tenga, digamos, quiero hacer método de ensayo, penetración estándar SPT, entonces busco esta norma, la NTP 339.133, y puedo sacar todo el procedimiento, ¿no? Ahí está más o menos algunos detalles de los conos. Y por acá me habla de aplicación de técnicas de investigación, ¿no? Entonces acá están también qué cosa es una calicata, una trinchera, que es una perforación manual y mecánica. Entonces la norma me da ciertos alcances sobre ya el tema que hemos visto la semana pasada, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuadrito también me da la norma, aplicación y limitaciones de los ensayos, donde, por ejemplo, yo puedo ver que el SPT solamente es para el tipo SW, ¿no? Que es una arena bien graduada. SP es una arena mal graduada, arena limosa, arena arcillosa, y uno de simbología doble, ¿no? Que es arena limosa con arena arcillosa. Entonces ya puedo ver más o menos en qué tipo de suelo puedo hacer, ¿no? El ensayo del SPT, ¿no? Igual acá está el DPL, ¿no? El que vimos en la clase anterior, solamente para arenas mal graduadas, dice, ¿no? Hay una leyenda de la simbología usada, las correcciones, y acá está el cuadro que les había mostrado en la clase anterior, ¿no? Sobre los tipos de muestra, ¿no? Que es el MIP, muestra inalterada en bloque, el MIT, muestra inalterada en tubo, el MAP, muestra alterada en bolsa plástico, y el MA, que es muestra alterada para humedad en lata sellada, ¿no? También me mencionan los ensayos básicos, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, me da las NTP, ¿no? Para poder revisar más o menos cómo es el procedimiento, si es que quiero hacerlo yo mismo, ¿no? Luego viene el programa de investigación, ¿no? ¿Cuántos puntos voy a investigar? ¿A qué profundidad debo de llegar en cada punto? Por ejemplo, los puntos mínimos salían en base a esto de acá, ¿no? A esta tabla número 6 que está en la exposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy en una edificación tipo A, debería ser una calicata cada 225 metros cuadrados, ¿no? Pero me dice que el número de puntos a investigar nunca será menor de 3, ¿no? Entonces, mínimo siempre tiene que ser 3, ¿no? Lo que habíamos visto la semana pasada. Bien. Luego de ello me habla de la profundidad mínima a alcanzar, ¿no? Entonces acá también están las fórmulas que en las diapositivas se les había proporcionado para edificaciones sin sótano y para edificaciones con sótano, donde está la descripción de cada uno de los valores, cómo se calcula. Y también la norma me da una imagen, ¿no? De qué cosas, de dónde a dónde se considera el DF o la profundidad de cimentación, ¿no? Ahí está. En el caso de edificaciones sin sótano y en el caso de edificaciones con sótano. También la norma me da para las edificaciones que tienen plateas de cimentación, o sea, una edificación, una zapata muy grande en todo el área del terreno, ¿no? Son plateas o losas de cimentación, ¿no? También me da. Ahí está. Luego de ello me habla para el caso de cimentaciones profundas, ¿no? ¿Cómo es que puedo calcular la profundidad e investigar cuando ya hago el uso de pilotes, ¿no? Estructuras donde, pues cuando no tengo una parte de suelo bueno, necesariamente tengo que buscar en una profundidad, ¿no? Me hincando pilotes que son como columnas reforzadas o sin reforzar, ¿no? Construidas in situ o también construidas en otros lugares e hincadas en los terrenos, ¿no? Entonces también la norma me da cómo debo de calcular más o menos la profundidad, investigar, ¿no?
Me habla de la distribución de puntos, ¿no? Me dice, distribuirán adecuadamente teniendo en cuenta las características y las dimensiones del terreno, así como la ubicación de las estructuras, ¿no? Esto es lo que les está hablando, ¿no? Si tengo una hectárea de 10, perdón, un terreno de una hectárea, entonces yo debo ubicar en las estructuras previstas, ¿no? Donde solamente voy a construir. Entonces las demás lo dejo, ¿no? Pero también debo de distribuirla adecuadamente de tal forma que en todo el área pues tenga la información, ¿no? Ahí está el número y tipo de muestras a extraer. Y finalmente, dentro de esta parte me habla más o menos en qué consiste un informe de estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, el informe me dice es una memoria descriptiva, planos de ubicación de obras y distribución de los puntos, los perfiles y los resultados, ¿no? Entonces, en la memoria descriptiva, bueno, acá me da ciertos, digamos, ítems que debo de considerar como mínimo. Los planos de ubicación y distribución de puntos, ¿no? Como ya les había mencionado, siempre es importante indicar, si es posible, en base a coordenadas, el lugar donde has extraído la muestra, ¿no? Los perfiles de suelo también habíamos visto que es muy importante para la persona que va a realizar el costos y presupuestos, ¿no? Porque le vas a indicar qué tipo de excavación va a hacer, ¿no? En base a tus perfiles. Y siempre es importante que cada estudio de mecánica del suelo, pues, se anexe los resultados de los ensayos in situ, si es que se ha hecho, y de laboratorio, ¿no? Los ensayos básicos, como es contenido de humedad, granulometría, límites de consistencia, peso específico, etcétera, ¿no? Para que de una forma te garanticen que todo lo que estás presentando, pues, tiene una base, ¿no? En la memoria descriptiva me dice que debe de ir un resumen de las condiciones de cimentación. Entonces nosotros como geotecnistas podemos recomendar un tipo de cimentación, ¿no? Puede ser una zapata cuadrada, puede ser una zapata rectangular, depende mucho del tipo de obra y de la experiencia, ¿no? Del profesional responsable. El estrato de apoyo, ¿no? El estrato de apoyo se recomienda la profundidad mínima de cimentación, ¿no? Y eso sale de acuerdo al perfil, ¿no? Por ejemplo, si en la excavación he tenido 1 metro de relleno, entonces no puedo plantear que mis zapatas se encuentren en dicho estrato, ¿no? Entonces puedo profundizar un poco más, ¿no? Entonces eso va en el resumen de condiciones, ¿no? Los parámetros del diseño para la cimentación, ¿no? La profundidad, la presión admisible, el factor de seguridad por corte, el asentamiento diferencial o total, ¿no? Siempre es bueno indicar cuánto va a ser el asentamiento total, ¿no? Ya el asentamiento inmediato que se da, ni bien construyamos la estructura, siempre hay un asentamiento inmediato, ¿no? Entonces, eso es lo que calculamos y le damos de información, ¿no? A la estructural, para que en base a esos asentamientos él pueda plantear si las zapatas, digamos, van a estar conectadas mediante vigas de cimentación, ¿no? Si es que es muy excesivo el asentamiento, entonces se podría realizar la cimentación mediante plateas, ¿no? Entonces, esa información es muy importante en los estudios de mecánica de suelo, ¿no? Información previa, ahí va detallada, dice la información recibida de quien solicita el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Toda la información del solicitante, ¿no? Quiénes son sus vecinos, que si ese terreno ha tenido otros usos, cómo están las edificaciones colindantes, etcétera, ¿no? La exploración de campo. Descripción de los pozos, calicatas, trincheras, perforaciones y auscultaciones, ¿no? Así como los ensayos efectuados con referencia a las normas, ¿no? Entonces, dentro de esta parte se indica, ¿no? Por ejemplo, se realizó 3 calicatas. La primera calicata se llegó a una profundidad de 2,80 metros, la segunda 3,50, y así vamos describiendo, ¿no? Y qué es lo que hemos encontrado en cada una de las calicatas, ¿no? Por estratos, que debe coincidir con nuestro perfil de suelo, ¿no? Nuestro perfil estratigráfico que vamos a anexar. Los ensayos, ¿no? También describimos los ensayos que se han realizado, ¿no? Para el presente informe.
Por ejemplo, quizás solamente se ha hecho clasificación de suelos, ¿no? Entonces, describiré, ¿no? Se hizo el contenido de humedad, granulometría, límites de consistencia, etcétera, ¿no? El perfil de suelo, nuevamente se vuelve a describir acá, todo lo que has encontrado. Nivel de napa freática, ¿no? Esto es importante. Se menciona en el estudio de mecánica de suelos a qué profundidad se ha encontrado el nivel de napa freática, ¿no? Si es que hubiesen, a menos 1 metro, a menos 1,50, etc. Luego viene el análisis de la cimentación, ¿no? Me dice descripción de las características físico-mecánicas de los suelos que controlan el diseño de la cimentación. Análisis y diseño de solución para la cimentación. Se incluirá memorias de cálculo en cada caso en las que deberán indicarse todos los parámetros utilizados y los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, ahí vamos a calcular básicamente la capacidad admisible del suelo, ¿no? Usando una fórmula que es la de Terzaghi o puede ser Meyerhof, ¿no? El día de mañana vamos a ver ese tema para el cálculo de la capacidad admisible, ¿no? También me dice que debo de determinar, dice, la carga rotura al corte y el factor de seguridad, ¿no? Los efectos del sismo. Dentro de un estudio de mecánica de suelo es muy importante que tú incluyas esta información, ¿no? En concordancia me dice a la E030 de diseño sismo resistente, ¿no? El estudio de mecánica de suelos deberá proporcionar como mínimo eso, ¿no? El factor de suelos, el perfil, si es un S sub 0, un S1, S2, S3, ¿no? Y el periodo que define la plataforma, ¿no? Del espectro. Puede ser TP, TL. Entonces, esos dos valores como mínimo deben ir, aparte del factor de zona, ¿no? Del peligro sísmico. Para una condición de suelo en estructura que amerite el profesional responsable, deberá recomendar la medición in situ el periodo fundamental del suelo, ¿no? A partir del cual se determinan los parámetros indicados, ¿no? Se puede hacer eso. Para los planos y perfiles del suelo, la norma me indica, ¿no? La simbología que yo debo de emplear para ubicar una calicata, una perforación, ¿no? Entonces esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Luego me indica, de acuerdo al resultado y la clasificación SUX, qué simbología voy a emplear, ¿no? Entonces este cuadro estaba en las exposiciones que ya se les ha pasado, ¿no? La semana pasada. Las cargas a utilizar, también me menciona. El asentamiento tolerable, de acuerdo a esta tablita, ¿no? El asentamiento diferencial entre cada zapata y zapata, ¿no? Entonces también me da un valor de la distorsión angular, ya más o menos en qué límite debemos estar, ¿no? Después me habla de la capacidad de carga. La capacidad de carga me dice es la precisión última de falla por corte del suelo y se determina utilizando las fórmulas aceptadas por la mecánica de suelos, ¿no? Entonces, esas fórmulas puede ser la de Terzaghi, puede ser Basic, puede ser Meyerhof, etcétera, ¿no? En suelos cohesivos, dice como arcilla, arcilla limosa, limo arcilloso, se empleará un ángulo de fricción interna igual a 0, ¿no? Acá la norma me indica, ¿no? Que las arcillas, por lo general, de acuerdo a los ensayos, se debe emplear un ángulo de fricción 0. En suelos friccionantes, como gravas, gravas arenosas, se empleará una cohesión igual a 0, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Los suelos granulares no tienen cohesión, pero sí tienen ángulo de fricción. Los suelos cohesivos no tienen ángulo de fricción, pero sí tienen cohesión. Acá la norma me indica también. Luego me habla de un factor de seguridad, ¿no? Para los cálculos. Para cargas estáticas me dice a 3, ¿no? Para solicitación máxima o sismo me dice que sea mayor 2.5, ¿no? Presión admisible. Hasta ahí viene toda la parte de lo que es exploración de campo y generalidades, ¿no? Luego viene lo que es cimentaciones superficiales, ¿no? El capítulo 4. ¿Qué cosa es una cimentación superficial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es aquella, dice, que cuya relación entre profundidad, o sea, profundidad de cimentación,
entre el ancho menor de la zapata sea menor o igual a 5, ¿no? Entonces ahí se considera que es una cimentación superficial, ¿no? ¿Cómo planteo la profundidad de cimentación, ¿no? Acá también me da ciertos detalles, pero acá hay algo interesante, ¿no? Me dice, la profundidad de cimentación quedará definida por el profesional responsable, ¿no? De acuerdo a su experiencia, y estará condicionada a cambios de volumen por humedecimiento y secado, hielo, deshielo o condiciones particulares de uso de estructura, ¿no? No debiendo ser menor a 80 centímetros, ¿no? Entonces, profundidad mínima 80 centímetros. En el caso de zapatas y cimientos corridos, ¿no? Las plateas de cimentación deben ser losas rígidas de concreto armado, con acero en dos direcciones, dice, y deberán llevar una viga perimetral de concreto armado cimentado a una profundidad mínima de 40 centímetros. Para el caso de zapatas, la profundidad mínima es 80 centímetros. En el caso de losas de cimentación, plateas de cimentación, la profundidad mínima es 40 centímetros, ¿no? Medida desde la superficie del terreno o desde el piso terminado, la que sea menor. El espesor de losa y peralte de la viga perimetral serán determinados por el profesional responsable de estructuras, ¿no? Entonces, esto lo determina el estructural, ¿no? Ya no es tanto trabajo del geotecnista, ¿no? Entonces acá también me hablan, ¿no? Cimentaciones sobre rellenos también, ¿no? En el caso de que yo voy a ir rellenando, voy a rellenar, digamos, algunos vacíos que tengo, entonces lo debo hacer compactando ciertas partículas o un material seleccionado, ¿no? Como rellenos controlados, por ejemplo. Siempre controlando primero haciendo un proctor modificado para sacar el contenido de humedad óptimo y la máxima densidad seca, y luego debo verificar la compactación mediante un ensayo que es el cono de arena, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más me habla? ¿Ve? También me habla sobre cargas excéntricas, ¿no? Todo lo que es excentricidades. Y acá hay un tema importante, ¿no? Que vamos a ver el día de mañana, que es cimentación superficiales en taludes, ¿no? En el caso de cimientos ubicados en terrenos próximos a taludes o sobre taludes, o en terreno inclinado, dice, la ecuación de capacidad de carga debe ser calculada teniendo en cuenta la inclinación de la superficie, ¿no? Y la inclinación de la base de la cimentación si lo hubiera, ¿no? Adicionalmente debe verificarse la estabilidad del talud. Entonces, cuando nosotros hagamos el análisis en el geoestudio, le vamos a poner las cargas que llegan al suelo y vamos a hacer la verificación de la estabilidad del talud, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestro talud cuando ya se va haciendo la transferencia de las cargas al suelo, ¿no? Luego me dice que el factor de seguridad mínimo en consideraciones estáticas debe ser 1.5 y en condiciones sísmicas 1.25, ¿no? Es lo que me dice la norma, ¿no? Muy similar a lo que allá habíamos estado viendo, ¿no? En cimentaciones, perdón, en factor de seguridad, la clase pasada, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, acá hay una gráfica de los cimientos cargados excéntricamente. Cómo se debe reducir una área efectiva, etc. Entonces, esto vamos a ver. En el capítulo 5, la norma me hace referencia a todo lo que es referido a cimentaciones profundas, ¿no? Entonces, serán lo contrario de las superficiales, ¿no? Entonces, son aquellas en las que la relación profundidad-ancho, o sea, profundidad de cimentación entre ancho y menor, es mayor a 5, ¿no? Siendo df, dice la profundidad de la cimentación, y b, el ancho de diámetro de la misma, ¿no? Entonces, para cimentaciones superficiales, la norma me dice son aquellas cuya profundidad entre ancho es menor a 5, ¿no? Menor o igual. Para cimentaciones profundas, lo contrario, ¿no? Profundidad entre ancho mayor o igual a 5, ¿no? O mayor a 5. Ahí tengo una cimentación profunda, ¿no? ¿Qué más me habla? Las cimentaciones profundas por lo general están dadas por los pilotes, ¿no? Pilotes, micropilotes, etc., ¿no? Y están gobernadas por esta ecuación, ¿no? Cuya capacidad última del pilote va a ser la capacidad por punta más la capacidad por fricción, ¿no? La fricción que se genera en el suelo, entre el suelo y el pilote, ¿no? Cuando voy hincando, ¿no? Es lo que me habla la norma.
los factores de seguridad también, de acuerdo a lo mismo, ¿no? En el artículo 16 para edificaciones con zapato o cimentaciones superficiales, ¿no? Me habla del espaciamiento de los pilotes, la fricción negativa, los asentamientos en pilotes, cómo se deben de calcular, ¿no? Si se puede calcular de forma individual o también se puede calcular en forma grupal, ¿no? ¿Ya? También tenemos la cimentación por pilares. Ahí está, pilares. Los pilares, me dice, son elementos estructurales de concreto vaciados in situ, con diámetro mayor a 1 metro, con o sin refuerzo de acero, ¿no? Y con o sin fondo ampliado, ¿no? Entonces, son los pilares. ¿Cómo se calcula su capacidad, su factor? Los cajones de cimentación son elementos estructurales de concreto armado que se construyen sobre el terreno y se introducen en el terreno por su propio peso al ser excavado el suelo en su interior, ¿no? También me habla de los cajones. Luego viene un capítulo de problemas especiales de cimentación, ¿no? Esto es muy importante este capítulo para incluir en los estudios de mecánica de suelos, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, qué cosas son los suelos colapsables, ¿no? ¿Ya? Dentro de los suelos colapsables debemos de hacer una verificación si el terreno que hemos encontrado es colapsable o no colapsable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, en base al límite líquido y a la densidad natural seca, puedo saber si es que mi suelo es colapsable o no colapsable, ¿no? De una manera muy rápida. Después, si quiero hacer calcular el potencial de colapso, pues ya lo hago mediante un ensayo, ¿no? Como es este acá, el ensayo de colapsabilidad potencial, ¿no? Según la NTP, ya mucho más a detalle. Pero una manera rápida de darnos cuenta es en base al límite líquido, ¿no? Que vamos a tener a disposición cuando hacemos los ensayos básicos, ¿no? Tengo el límite líquido, tengo la densidad natural seca, entonces puedo, en base a este gráfico, saber si es colapsable o no colapsable, ¿no? También me da algunas alternativas como reemplazo de un suelo colapsable, ¿no? Como poder mejorar nuestra cimentación. ¿Qué más me habla del ataque químico? Entonces, por ejemplo, se considera un ataque ácido en caso de que el pH o el potencial de hidrógeno sea menor a 4, por ejemplo, ¿no? El profesional responsable deberá proponer medidas de protección adecuadas, ¿no? Para proteger el concreto del ataque de ácido. Entonces, en base a los ensayos de pH que se hacen para las muestras de suelo, si me sale menor a 4, entonces el profesional responsable debe de recomendar un tipo de cemento adecuado, ¿no? Por lo general, digamos, un tipo 5, ¿no? Especial para el ataque de ácidos. Si me sale entre 6 y 7, entonces el profesional responsable recomienda solamente el tipo más común, el tipo 1. Para eso es importante esta parte, ¿no? Del ataque químico por sales, ¿no? También me habla del ataque por sulfatos o el ataque por cloruros, ¿no? Estos ensayos, recordemos que en los laboratorios también te realizan, no solamente tienes que llevar tu muestra de suelo y pedir adecuadamente lo que tú deseas, ¿no? Por ejemplo, llevas tu muestra y le dices, quiero clasificación de suelos y también un ataque de ácido, ¿no? O calcúlame el pH, ¿no? Entonces, ya con esta norma tú puedes interpretar, ¿no? Si es que, qué tipo de cemento vas a usar. Los suelos expansivos, también tenemos los suelos expansivos, ¿no? Que son en general los suelos cohesivos. Recordemos que las arcillas, por ejemplo, cuando están secas, tienden a comprimirse, ¿no? A reducir su volumen, pero cuando están húmedas, tienden a expandirse, ¿no? Entonces son los suelos expansivos, ¿no? También puedo sacar más o menos cómo es su potencial de ser un suelo expansivo en base al porcentaje de arcilla, dice que pasa la muestra o la malla número 200 con el índice de plasticidad, ¿no? Más o menos como su agresividad. También acá tengo un índice de plasticidad, expansión del consolidómetro, ¿no? El otro tema que también debemos de cerciorarnos en los estudios de mecánica de suelos es la licuación de suelos. La licuación de suelos, por lo general, se da en suelos arenosos, ¿no? Que tengan presencia de napa freática y que puedan generarse solicitaciones sísmicas, como dice acá, ¿no? Ahora tenemos una pregunta.
El ácido que tienen los suelos influye en la corrosión, ¿no? Muchas veces en la etapa del proceso constructivo se pone, digamos, un recubrimiento muy pequeño, entonces el suelo al tener ácido va malogrando ese recubrimiento y llega al acero de las zapatas. Entonces, ahí se puede tener un problema. Entonces, para eso justamente la norma nos indica que debemos de calcular el pH, ¿no? Y calcular el pH que dice acá, ¿no? Hay que hacer un ensayo de pH y sacarnos su valor. Si es menor a 4, entonces hay que recomendar especialmente el tipo de cemento, ¿no? Por lo general, este pH ataque de ácido no es muy común, ¿no? Casi por sulfato, sales, sí, ¿no? En la zona de costas tenemos problemas por sales, ¿no? Entonces, para terminar esta parte muy rápidamente de la norma, haciendo un repaso, tenemos sostenimiento de excavaciones, ¿no? Como ya les había mencionado, las excavaciones verticales de más de 2 metros de profundidad requeridas para alcanzar los niveles de los sótanos y sus cimentaciones no deben permanecer sin sostenimiento, ¿no? Entonces, es responsabilidad del ingeniero geotécnico que si el proyecto tiene, digamos, sótanos, recomendar algún tipo de sostenimiento, ¿no? ¿Ya? Para las edificaciones aledañas, ¿no? Continuamos, habíamos hecho un repaso muy rápido de la norma para tener conocimiento, ¿no? Recordemos que siempre es importante llevar presente nuestras normas, ¿no? En caso de suelos es 0,50, ¿no? Por ejemplo, si estamos ya diseñando la estructura, concreto armado es 0,60, ¿no? Para el análisis, la es 0,20, ¿no? Cargas, de ahí la es 0,30, ¿no? Diseño sismo resistente. Si estoy en el caso de albañilería es 0,70, ¿no? Caso de acero es 0,90. Es muy importante, ¿no? Tener conocimiento de las normas. Entonces, sigamos viendo nuestra agenda para el día de hoy. Tenemos una pregunta, a ver. El caso del DF para los sótanos. A ver, vamos a ver. Que en la norma me indican. Ahí está. Entonces el DF para el caso de sótanos, ¿no? Entonces, para calcular exactamente la profundidad que yo debo de excavar, debo aplicar esta fórmula, ¿no? Que es la profundidad P, edificación con sótano, donde se incluye el DF más la altura del sótano, que sería esta de acá, la altura del sótano, y más Z, ¿no? Que Z es 1,5 veces B. Entonces, ¿cómo defino yo la profundidad del DF? El DF está en función a, una vez que hemos hecho la excavación, digamos que va a tener sótano, no salió siquiera unos 4 metros, entonces ya es necesario hacer un estudio, un ensayo geofísico, ¿no? Porque corro el riesgo, digamos, si hago una excavación, una calicata, de que se me pueda derrumbar, ¿no? Lo más ideal, si en el caso se va a usar la estructura, digamos, con sótanos, ya sería emplear ensayos geofísicos, ¿no? Para poder saber más o menos cómo está el estrato y en base a eso poder plantear nuestro DF, ¿no? Sería eh, resolviendo la duda del participante, ¿no? En el archivo 2 que les he dado para la clase de hoy día, tenemos un libro que es Principios de Ingeniería de Cimentaciones, ¿no? Del autor Braja M. Dasna. Ya es un buen libro donde tenemos todos los temas de ingeniería geotécnica. Por ejemplo, propiedades geotécnicas, depósitos naturales, cimentaciones superficiales, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, está todo lo que es capacidad de carga, ¿no? Cómo calcular la capacidad admisible de un suelo. Cimentaciones superficiales y asentamientos. Recordemos que tenemos dos tipos de asentamientos, ¿no? Un asentamiento inmediato que siempre se genera luego de la construcción, y luego un asentamiento, digamos, que se da en el tiempo durante la vida útil de la estructura, ¿no?
Entonces hay dos tipos, ¿no? Losas también para cimentaciones. Tenemos acá. Presión lateral de tierra. Todo lo que son empujes, ¿no? El cálculo de presión activa, presión pasiva, empujes laterales, ¿no? Muros de retención. Ahí está. También estructuras o estacados, ¿no? Y luego viene cimentaciones con pilotes, ¿no? Es un muy buen libro que les recomiendo que puedan usar, ¿no? Todo lo que son cimentaciones. Luego les he pasado también este libro del mismo autor, que ya es Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, ¿no? Es una edición bastante actualizada. También tenemos acá todo lo que son principios. Por acá hay un tema que hemos estado viendo. Acá, por ejemplo, está todo lo que es filtración, ¿no? Todo lo que es redes de flujo. Esfuerzos, concesión. Y acá está el tema de estabilidad de taludes, ¿no? Acá están todas las imágenes, digamos, en colores de lo que he sacado para la clase anterior, ¿no? Pero más a detalle también está en este mismo libro, ¿no? Es lo mismo, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, pero una edición mucho más antigua, ¿no? Entonces acá también tiene el capítulo de estabilidad de taludes y el 339, dice, ¿no? Vamos a revisarlo. A ver si es cierto. Pues acá están las imágenes, ¿no? Que había sacado para la clase anterior. Por acá está el método de las dovelas. Vamos a buscarlo. Aquí están, ¿no? Acá están las gráficas, ¿no? Entonces, a pedido del estudiante, les estoy pasando los archivos, ¿no? Esos tres libros que por lo general uso bastante.